Lo de antibiótico terapia, vamos a la segunda parte. ¿Se acuerdan? Habíamos visto generalidades de farmacocinética, farmacodinámica, mecanismos de acción, y alcanzamos a ver los antibióticos que, si se quieren, son los más utilizados en la práctica médica. Vimos los betalactámicos, penicilinas, cefalosporinas y monobactámicos y carbapenems, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir. Vamos a empezar por un grupo que son los glucopéptidos, más conocidos como glucopéptidos, de los cuales, si bien hay varias drogas nuevas que empiecen a ser utilizadas, vamos a focalizar en la vieja vancomicina, que es un antibiótico por vía parenteral, o sea, fundamentalmente utilizado en internación. Tiene efecto bacticida. Si bien se acuerdan, no sé si se acuerdan de una diapositiva que habíamos comparado la cefalosporina de primera generación para Staphylococcus aureus versus la vancomicina. Las dos son bactericidas, pero la bactericida es mucho más lenta para Staphylococcus aureus. La vancomicina mucho más lenta que la cefalosporina de primera generación. De hecho, entonces la importancia de tener documentado el germen y, si es posible, con antibiograma para tener la certeza si estoy tratando un Staphylococcus aureus sensible a las cefalosporinas o si es resistente o meticilino resistente, oxa resistente para su adecuado tratamiento, o sea, usar drogas bactericidas sería lo ideal. Sobre todo tienen efectos sobre cocos positivos, entonces son muy utilizados en la práctica de internación, tanto para infecciones graves por Staphylococcus aureus que se internan o las adquiridas en el hospital. Se administran por vía endovenosa, dijimos, tiene que ser una infusión lenta, no menor de 60 minutos. Jamás se debe usar administración en bolo porque producen reacciones alérgicas severas. Son drogas que alcanzan buenos niveles en general en el organismo y que se excretan por vía renal, y por lo tanto hay que ajustar si tengo un paciente con insuficiencia renal. Existe la forma oral, que es utilizada básicamente para la colitis, como una opción de tratamiento para la colitis por Clostridium difficile. Eh, es el único uso prácticamente por vía oral. Y después la forma eh, mucho más frecuente es la forma endovenosa, que dijimos, hay que tener en cuenta esta administración lenta. Tiene baja penetración en pulmón y el líquido cefalorraquídeo, pero como no hay otras drogas disponibles, cuando yo tengo una infección en el sistema nervioso central por estafilococo coagulasa negativo o por Staphylo aureus meticilino resistente, se administran por vía endovenosa, y tengo la opción también, que después les voy a mostrar una pequeña diapositiva, de administración intratecal, o sea, infundir directamente en el ventrículo. Se excretan el 90% por vía renal, y esto de acordarnos de la necesidad de ver el filtrado glomerular para la dosis de la vancomicina. Tiene una dosis estándar y una dosis del sistema nervioso central. Un antibiótico que, si bien es muy viejo, de hace mucho tiempo, se ha avanzado mucho en la comprensión de su mecanismo de acción, y por lo tanto se debe tratar de ajustar la dosis de acuerdo a los niveles, lo que se llama vancocinemia, o sea, el estudio en sangre de la concentración de este antibiótico es utilizado mucho para la necesidad de alcanzar un nivel terapéutico y, por lo tanto, aumentar la dosis en el caso de que yo tenga un nivel terapéutico bajo. Acá tienen el espectro a la izquierda, como con los antibióticos que hablamos la clase pasada, y a la derecha los usos. Para hacerlo más útil y menos pesado, vamos a focalizarnos en los usos terapéuticos. Como dijimos, toda infección, ya sea de la comunidad, como ustedes saben, tenemos un porcentaje bastante alto de infecciones provenientes de la comunidad por Staphylococcus aureus meticilino resistente, y también es un microorganismo que de la comunidad
también infecta los dispositivos muy utilizados en la práctica médica, los catéteres venosos centrales básicamente, tanto sea por Staphylococcus coagulans negativo, que es más bien un germen del hospital, en cambio el Staphylococcus aureus puede estar en los dos ámbitos. También es utilizado para infecciones por cocos positivos en pacientes alérgicos a penicilina cuando necesito la administración por vía endovenosa. Como ejemplos, en la comunidad, si yo tengo por ejemplo, una faringitis en alérgico a penicilina, uso los macrólidos de administración oral. En cambio, si tengo una infección grave por, por un germen en un paciente alérgico a penicilina, confirmado a penicilina, la vancomicina es una de las drogas de elección. También es utilizado y a veces sobreutilizado para los neumococos resistentes a penicilina. En realidad, para los neumococos resistentes a penicilina, la droga de elección son las cefalosporinas de tercera generación. Y digo sobreutilizado porque hay algunos esquemas que usan ceftriaxone más vancomicina, por ejemplo, como esquema empírico inicial de meningitis bacteriana. La verdad que nosotros no hemos tenido neumococos resistentes a cefalosporina tercera que justifique usar vancomicina en el esquema empírico inicial, pero por ahí lo pueden leer que en algunos lugares se utiliza. Y lo que dijimos, la administración, el uso por vía oral para la colitis por Clostridium difficile es una de las opciones terapéuticas cuando tengo esta sobreinfección relacionada al uso de antibióticos que fundamentalmente vemos en pacientes internados. Es muy importante la administración lenta y lo que uno ve cuando por error, por desconocimiento, esperemos no, cuando uno desconoce que esto es de administración lenta, puede aparecer lo que se llama el síndrome de cuello rojo u hombre rojo, que acá tienen ustedes la foto, que es la aparición rápida de hiperemia, rubor, hasta incluso la posibilidad de compromiso tipo shock anafiláctico, y es fundamentalmente por un efecto directo de la vancomicina por liberación de histamina, ¿sí? Es un efecto adverso importante que se puede evitar con la administración lenta. Como todo fármaco endovenoso puede producir flebitis y dolor en el sitio de administración endovenosa, escalofríos también, y puede producir más que ototoxicidad, para que nos acordemos la diferencia entre los aminoglucósidos y la vancomicina, sobre todo la nefrotoxicidad, y tener en cuenta esto que ya dije varias veces desde que empezamos, la importancia de conocer el filtrado glomerular del paciente para adecuar dosis. Acá tienen un ejemplo, esta es la guía americana de ventriculitis o pioventriculitis y meningitis asociadas a procedimientos. Nosotros en pediatría fundamentalmente las derivaciones ventrículo-peritoneales se pueden infectar, entonces es uno de los usos. Y acá tienen un cuadrito que nosotros usamos esporádicamente, la necesidad de administrar el antibiótico directamente en el ventrículo y cuáles son las dosis obviamente de acuerdo al germen, ¿sí? En este caso, vancomicina es una de las drogas que se pueden utilizar, lo que se llama por vía intratecal o intraventricular. La teicoplanina es otro de los glucopéptidos que comparte características comunes, digamos, ya que son del mismo grupo con la vancomicina. Tiene 2 o 3 ventajas. Una es la administración intramuscular, entonces es utilizado como fármaco para lo que se llama home therapy o terapia que se inicia en el hospital y se sigue. Eso evita, por ejemplo, internaciones, y yo puedo administrar esta droga que es más cara que la vancomicina, pero por ahí evita la internación del paciente y puede ser suministrada en su domicilio o concurriendo al hospital si vive cerca, o sea, tiene que tener una serie de requisitos como toda terapia
ambulatoria intramuscular para poder ser suministrada de esta manera. Pero básicamente el uso es el mismo, con los mismos efectos adversos. Tiene esta posibilidad de administración intramuscular. Es bactericida, lleva una dosis de carga y después una dosis de mantenimiento. Tiene el efecto adverso del dolor en el sitio de aplicación al ser de aplicación intramuscular. También se elimina por vía renal, pero tiene menos problemas de administración con respecto a la vancomicina en pacientes con compromiso renal. Eso es con respecto a los glucopéptidos, entonces como grupo fundamentalmente de administración hospitalaria para patologías en las que yo quiero tener espectros para cocos positivos, áureos, coagulasa negativo, enterococo, etcétera. O sea, fundamentalmente salvando el capítulo de las infecciones de piel por meticilino resistente, que son muchas, en nuestro medio, fundamentalmente para administración parenteral en infecciones asociadas al cuidado de la salud. Los aminoglucósidos, vamos a ver ahora los que actúan sobre la síntesis proteica y vamos a empezar sobre con los aminoglucósidos. ¿Sí? Los aminoglucósidos son drogas muy utilizadas en la práctica médica, también porque permiten la administración intramuscular, muchos de ellos también usados en ambulatorio, pero fundamentalmente son drogas de uso en el hospital. Y son drogas bactericidas, acá tienen de nuevo el cuadrito de las drogas bacteriostáticas, son drogas bactericidas, son muy usadas en la práctica médica, inhibe la síntesis proteica, fundamentalmente su espectro es reducido en el sentido de cantidad de patógenos en las que tiene espectro, sobre todo son los bacilos gram negativos aerobios, ¿sí? Por ejemplo, las enterobacterias como grupo, ¿no? Tienen un efecto dependiente de la concentración, ¿se acuerdan que yo alcanzo el pico? Mientras más el pico, más rápida es la muerte de las bacterias, y tiene un efecto post-antibiótico. ¿Qué quiere decir? Que aún dejando de suministrar, existen concentraciones en sangre que incluso 48, 72 horas después de haber dejado de ser administrado, sigue teniendo efectos sobre las bacterias a la que destruyen, ¿no? Son muy utilizados junto con los beta-lactámicos, a veces, como pasa con varias, se ven que se darán cuenta que varias veces hice mención a sobreuso. Muchas veces se sobreusa la combinación con antibióticos activos contra la pared celular, como son la penicilina, la vancomicina y la cefalosporina de tercera generación. Les voy a contar algunos ejemplos cuando veamos la diapositiva de terapéutica. En algunas situaciones está recomendado porque tienen efecto bactericida sinérgico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en las combinaciones de antibióticos? Yo puedo tener efecto aditivo, efecto sinérgico, efecto antagonista, ¿sí? Pero bueno, en este caso, en las que son recomendadas, tienen efecto sinérgico. No se absorben por vía oral, esa es una característica, entonces todas las que seguramente conocen son de administración parenteral, intramuscular o endovenoso, y también existen aerosolizadas que son utilizadas sobre todo para fibrosis quística, ¿sí? Los pacientes con fibrosis quística, como saben, tienen compromiso pulmonar crónico, entonces la administración de estas drogas por vía aerosolizada tienen buena aplicación en los tratamientos de estos pacientes. Son oto y nefrotóxicas, pueden producir bloqueo neuromuscular, entonces son drogas que no se deben utilizar en la inducción anestésica, y presentan, como todo fármaco, presentan algunos riesgos de hipersensibilidad y alergia, pero en realidad son bastante poco frecuentes. Otra característica muy importante de este grupo es que la actividad se ve afectada por
la anaerobiosis, el pH ácido. Entonces son drogas que, por ejemplo, en lo que es material purulento, no difunden absolutamente nada. O sea, si uno pretende curar una colección purulenta con este tipo de drogas, la verdad es que la difusión es muy mala. Tienen escasa difusión en el líquido cefalorraquídeo, son drogas hidrosolubles, pero también, ¿se acuerdan el cuadrito que les mostré? También son drogas que se pueden administrar. De hecho, nosotros la hemos usado incluso hasta más que la vancomicina por vía intratecal cuando tengo, por ejemplo, una pioventriculitis por Klebsiella o un bacilo gram negativo, ¿no? Son drogas que no difunden bien por vía endovenosa, por más que sean bactericidas, a la barrera, no atraviesan bien la barrera encefálica, pero permiten la administración intraventricular. Acá a la izquierda tienen los nombres, los más conocidos y más utilizados son la gentamicina y la amicacina. La tobramicina tiene mucho uso local en gotas, en oftalmología. La streptomicina ha prácticamente sido dejada de lado en los esquemas de tuberculosis, los esquemas modernos de tuberculosis. Eh, Incluso el sistema nervioso central, que era donde la usábamos, no, yo tenía una meningitis tuberculosa, hoy en día han sido dejadas de utilizar, sobre todo por el efecto, primero por la administración, que tiene que ser endovenosa o intraocular, obviamente insostenible en un tratamiento prolongado como son los tratamientos para tuberculosis. Entonces ha sido reemplazada por la administración oral del resto, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. El espectro fundamentalmente es, dijimos, para bacilos gram negativos aerobios, no espectro ni para estreptococo como droga de elección, jamás utilizaría, aunque sean bactericidas, no utilizaría para estreptococo, teniendo muchísimas drogas como las que vimos la clase pasada para estreptococo, no deberíamos usar aminoglucósido solo, ¿no? Eh, tiene un efecto limitado sobre los cocos positivos aerobios y de hecho es utilizado más que nada en combinación con otras drogas de la pared celular. Y el efecto postantibiótico que ya les mencioné. Uno de los usos más frecuentes, si bien de administración intramuscular o endovenosa, es, por ejemplo, para pielonefritis, en el caso endovenoso, o para manejo de infección urinaria, intolerancia oral, ambulatoria, por ejemplo, amicacina o gentamicina cada 24 horas. Como tiene, eso me olvidé mencionar, como tiene un efecto concentración dependiente, o sea, no depende del tiempo. ¿Se acuerdan que yo les había explicado en un gráfico la diferencia entre concentración dependiente y tiempo dependiente? El hecho de que alcance su efecto más importante a mayor concentración ha permitido que estas drogas se puedan, y hoy día yo diría que casi que se deben suministrar cada 24 horas, excepto en infecciones severas donde yo necesito mantener, por ejemplo, la sinergia en una endocarditis. Bueno, al principio la administración cada 8 horas o cada 12 horas, pero hoy día el mayor uso es cada 24 horas por este efecto de concentración dependiente. Puedo utilizarlo y mantiene niveles que permiten este uso, ¿no? Algunos de los usos asociados a beta-lactámicos en, por ejemplo, en neutropénico febril. Neutropénico febril puede ser ceftriaxone más amicacina o gentamicina o ceftazidime, que es utilizado en neutropenia febril de alto riesgo, más amicacina. Esos son los esquemas empírico inicial en un paciente, por ejemplo, leucemia linfoblástica aguda en tratamiento con quimioterapia, hace fiebre, es reciente la quimioterapia, yo le hago un hemograma, recuento de neutrófilos, tiene 100 neutrófilos, bueno, es neutropenia febril, porque el paciente está con fiebre, neutropenia febril de alto riesgo por la neutropenia profunda, y se debe usar combinación con
cefalosporina de tercera más aminoglucósido. Otro ejemplo es la sepsis neonatal, los que ya han pediatría y eh, quizás se acuerden de que el esquema empírico inicial de sepsis neonatal, tanto precoz como tardía, por Streptococcus galactiae del grupo B, es ampicilina más gentamicina. En general es más utilizado gentamicina que amikacina, ¿sí? Eh, en tratamiento endovenoso de infecciones severas es muy importante y creo que queda claro que para muchas situaciones, mientras más posibilidades de documentar la infección, y eso debe hacerse idealmente antes de empezar el tratamiento antibiótico, mejor, por supuesto, porque yo puedo después adaptar el tratamiento a la documentación. Puedo hacer un tratamiento más dirigido, eso lo conversamos también la clase pasada, cuando yo tengo el microorganismo. En las endocarditis también, ya sea por estreptococo o por Streptococcus viridans, por ejemplo, que es uno de los microorganismos más frecuentes de endocarditis de la comunidad en válvula nativa, con penicilina o con ampicilina, es también una combinación sinérgica para el tratamiento de endocarditis por estreptococo. Y para las infecciones por otro grupo, que puede dar también infecciones de la comunidad o infecciones asociadas al cuidado de la salud, como es enterococo, la asociación, incluso al inicio del tratamiento con ampicilina o con vancomicina, sumándole un aminoglucósido, y si esa infección es severa, bacteriemia, incluso infección del sistema nervioso central, voy a usar al inicio del tratamiento eh, combinado ampicilina o vancomicina con el aminoglucósido. Entonces, streptomicina ya mencionamos de tuberculosis, hoy en día muy poco utilizada. En brucelosis, uno de los esquemas de inicio es doxina, que es una tetraciclina, que después vamos a ver, más aminoglucósido. Tienen el uso óptico y sobre todo oftálmico, muy utilizado la tobramicina eh, en oftalmología. La paramomicina tiene algunos efectos para algunos parásitos como amebiasis cryptosporin, y la tobramicina inhalada, ¿se acuerdan que les había comentado? Para fibrosis quística, y también tendría un potencial uso, hay mucha experiencia con evidencia a favor y alguna evidencia en contra, como un uso en neumonías asociadas al cuidado de la salud, o sea, fundamentalmente neumonía asociada a asistencia respiratoria mecánica, por bacilos gram negativos resistentes. Podría ser como un tratamiento combinado, inhalado, toramicina, con algún tratamiento endovenoso, ¿sí? No es utilizado siempre en la práctica, pero hay un potencial en este aspecto. Entonces, acá para repetir lo que dije hace un ratito, la dosis hoy día más utilizada es la técnica de cada 24 horas, porque disminuye sobre todo la ototoxicidad. Es utilizada excepto en infecciones severas, como dice acá, en endocarditis conviene utilizarla cada 8 horas. Eso con respecto a aminoglucosa. Acordarse el espectro, acordarse la administración cada 24 horas y los usos que vimos, sobre todo para bacilos gram negativos aerobios. Otro grupo sobre la síntesis proteica, macrólidos. Los macrólidos, los tres más utilizados es eritromicina, porque fue la droga original. Hoy día la eritromicina, como yo digo, sea administración cada 6 horas, es el tratamiento ideal cuando uno quiere complicarle la vida a alguien, ¿sí? Porque la verdad que tomar un medicamento cada 6 horas, te acordás 2 días y después ya te empezás a olvidar, te altera toda la vida, levantarse a la mañana, acordarse de... hoy en día son la verdad que tratamientos muy incómodos. Entonces han sido reemplazados en el uso por la claritromicina y por la citromicina. Roxitromicina ya se usa nada,
y espiramicina tiene un uso muy específico que ahora les comento. Son drogas bactericidas que actúan sobre la síntesis proteica. Espectro sobre gram positivos, esta es otra de las drogas para estáfilo, para estrepto, para anaerobios. Hay alguna resistencia a antiógenos, entonces ojo con esto. Por ejemplo, yo quiero usar, tengo un paciente alérgico a penicilina, o, o que no es alérgico severo, pero no quiero usar penicilina. Si voy a usar macrólidos, la sugerencia es incluso ponerlo en el pedido. Es alta la resistencia, la verdad que no es alta, pero convendría, dado que no es la droga de elección, la droga de elección es la penicilina, poner en el pedido si voy a dar macrólidos para que le prueben y me informen si la de mi paciente es resistente o sensible a macrólidos, ¿sí? Entonces, esta es una recomendación útil para la práctica. En general, la verdad que la mayoría de los laboratorios no informan esa sensibilidad, dado que la droga de elección es la penicilina, pero de hecho, por ejemplo, nosotros en infecciones invasivas por Streptococcus pyogenes no hemos tenido resistencia importante a beta-lactámicos, perdón, a macrólidos, pero si los voy a utilizar, avisen al laboratorio para que les avise si es resistente. Después, todo lo que son bacterias intracelulares, Mycoplasma, Clamidia, Legionella, Coqueluche, ¿sí? Son las drogas para este tipo de bacterias. Treponema pallidum, ¿se acuerdan que mencionamos la penicilina benzatínica o penicilina de depósito? No me es útil, por ejemplo, para sífilis en el embarazo, comparando con penicilina, tiene mucho menos eficacia para la prevención de la sífilis congénita. Pero, por ejemplo, para un alérgico a penicilina fuera del embarazo, bueno, es una de las opciones terapéuticas, los macrólidos. La claritromicina tiene la particularidad de aumentar, junto con la citromicina, el espectro para otros patógenos, como por ejemplo Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Por eso es una opción, no la primera línea, pero es una opción para sinusitis, por ejemplo, o para otitis media, ¿sí? Y después tiene el uso, que habíamos visto también el Helicobacter pylori, las aminopenicilinas figuran en los esquemas de tratamiento junto con los inhibidores de la bomba de protones si yo tengo una gastritis por Helicobacter pylori. Y también para Mycobacterium avium intracelular, esto fundamentalmente es para pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo HIV, severamente inmunocomprometidos, es utilizado tanto como profilaxis como tratamiento en Mycobacterium avium intracelular. Son liposolubles con elevado volumen de distribución y alcanzan bajas concentraciones plasmáticas. Entonces, ojo, el uso de estas drogas en un paciente que yo estoy sospechando bacteriemia. O sea, la importancia que tiene la valoración clínica, no usaría estas drogas por esta característica de bajas concentraciones plasmáticas cuando estoy tratando una infección que tiene altas chances, por mi valoración clínica, que el paciente esté bacteriémico. La biodisponibilidad es mayor, como dijimos, en claritromicina y acitromicina. Claritromicina se da cada 12 horas, acitromicina cada 24 horas. Tienen metabolismo hepático y también son buenas por el efecto post-antibiótico prolongado. La acitromicina también viene en presentación endovenosa, pero es mucho más utilizada y también, lamentablemente, sobreutilizada la administración oral por esta comodidad, ¿no? De poder ser eh, indicadas cada 24 horas. Hubo un abuso, yo diría desmedido, de esta droga y lamentablemente todavía se sigue viendo sobreuso de esta
droga, ¿sí? Se excretan por la leche materna y son categoría C de embarazo. Rápidamente, las categorías de embarazo, digamos, la categoría A sería aquella que esté demostrado que no tiene ningún efecto para el feto. Son muy pocos los medicamentos que en general se han probado en la embarazada de manera directa por un tema hasta ético, ¿no? Entonces, si yo tengo una droga que, a ver acá varias, que dice categoría C, son las que tengo que tener precaución y ver si existe alguna droga para esa indicación, por ejemplo, B. Dijimos, la mayoría son, no existen casi medicamentos probados en mujeres embarazadas, usar placebo versus la droga para ver si produce algún problema. Las que vean categoría D son las menos recomendadas para usar y si puedo usar otra opción, buscar otra opción terapéutica, ¿sí? No quiero enloquecerlos con esto porque, bueno, de hecho, cada patología en el embarazo va a tener una recomendación de tratamiento y eso está basado en esto, ¿no? En si son seguras o no, si se conocen que son potencialmente productoras de problemas en el embarazo. Entonces, neumonía típica, diarrea por Campylobacter es una de las drogas de elección, en uretritis no gonocóxica, con algunas consideraciones con respecto a otro tema que mencioné varias veces, al lugar donde yo trabajo, cuáles son las precauciones con respecto a, si hay alguna precaución con respecto a la resistencia, y eso, bueno, es cuestión de informarse en el lugar, cuáles son las recomendaciones del lugar, que en general son bastante homogéneas las guías, ¿no? No es que, no, que estoy hablando así de cosas esotéricas, pero si hay una particular resistencia en alguna infección documentada en la institución, bueno, ahí se elaboran guías de recomendación de cuál es la droga de primera elección y cuáles son las alternativas, ¿no? Otro ejemplo, así como hoy les había dicho la vancomicina para internación, los macrólidos para alérgicos a penicilina, el ejemplo que habíamos dado de faringitis estreptotóxica, pueden ser utilizadas en embarazadas y para nosotros en pediatría, si bien no estamos viendo en este momento infecciones por Bordetella pertussis, es una alerta todo el tiempo, pensar en la posibilidad de coqueluche. El tratamiento tiene que ser precoz y eso eh, eh, mejora la chance del paciente de mortalidad. Si el tratamiento yo lo inicio rápidamente, tiene una mejor evolución que si lo inicio tardíamente. Los que ven marcado en rojo son opciones que tengo para claritromicina y la que ven marcada en violeta para acitromicina. El resto son comparables. Eritromicina ya dijimos, el problema es la administración cada 6 horas. No lo deberíamos tratar de usar lo menos posible. Lo que pasa es que es la droga más barata, más accesible. Entonces, bueno, por ahí si uno quiere usar en esta instancia, tendrá que usarla y explicarle al paciente y tratar de lograr la mejor adherencia posible con esa posología. Recuerden entonces, Mófilus en infección respiratoria aguda alta como sinusitis y coqueluche, sinusitis y otitis media. Para pertussis, la claritromicina, la citromicina lo mismo. Eh, para alguna infección de transmisión sexual, la citromicina, clamidia, gonococo, linfogranuloma venéreo. Y para patógenos gastrointestinales, como opciones para salmonela, por ejemplo, está, los que han cursado pediatría saben que nosotros lo mencionamos, la citromicina puede ser utilizada como esquema de tratamiento tanto de Shigella como de salmonela. Y la espiramicina, me olvidaba, los que han cursado ginecobstetricia saben que para el manejo de toxoplasmosis,
en algunas situaciones del embarazo, y se usa bastante en la práctica, cuando yo tengo una madre que ha hecho seroconversión en el embarazo, uso de espiramicina, que es un macrólido, para la prevención de toxoplasmosis congénita administrada a la embarazada. Efectos adversos, para que recuerden, aparte de los clásicos gastrointestinales, y estos son mucho más importantes en eritromicina que en eritro o acitro, hepatotoxicidad, y si bien es poco frecuente, bueno, hay que tener cuidado con la prolongación del QT, sobre todo de eritromicina, entonces requieren prolongados eh, el monitoreo, ¿sí? Del intervalo QT. Son mucho menos las reacciones alérgicas, por lo tanto, como dijimos, son una de las drogas a utilizar en los alérgicos a penicilina, por ejemplo. Esto es nada más un ejemplo de, este es el consenso de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica de neumonía adquirida en la comunidad. Yo tengo claro que es una neumonía condensante, tratamiento de elección, lo que vimos en los talleres de pediatría, ampicilina, amoxicilina, pero si tengo sospecha de neumonía típica por clamidia, micoplasma o lo que dijimos, Bordetella pertussis, es uno de los ejemplos de uso de macrólidos. Muchas veces eh, probablemente sobreutilizado, pero en pacientes graves, por ejemplo, en pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos con neumonía, donde yo veo que es una neumonía severa, obviamente, porque ingresa terapia intensiva, porque ingresa asistencia respiratoria mecánica, muchas veces se hace la doble cobertura betalámico más macrólidos, y cuando hay circulación de gripe más oseltamivir como esquema empírico inicial hasta tener el resultado del aspirado nasofaringio, del hisopado nasofaringio por PCR. Bien, esos macrólidos, drogas muy utilizadas en la práctica, ¿sí? Con varios usos interesantes. Las otras son las tetraciclinas, también actúan sobre la síntesis proteica, son drogas bacteriostáticas, espectro muy parecido para cocos positivos, estáfilos y estreptos, eh, para cocos gram negativos como las neiserias, sobre todo Neisseria gonorrhoeae. Para las atípicas también son otra opción. Y dentro de ellas la minociclina es una droga interesante para tratamiento de, por ejemplo, de estafilococo aureus meticinero resistente, por ejemplo, en infecciones de piel y partes blandas, en infecciones osteoarticulares, es una droga de elección, de elección, o sea, forma parte de las distintas opciones que tengo para el tratamiento, más utilizadas en adultos que en niños. Son fundamentalmente de administración oral. Las mejores que se absorben son la doxiciclina y la minociclina. Tienen un alto volumen de distribución y tienen una categoría D, o sea, hay que tener mucha precaución en su uso en la embarazada y buscar si hay otra droga similar con el mismo espectro para el uso que yo le quiero dar en la embarazada. Dijimos entonces dentro de los usos, celosis es uno de los usos. Se los separé porque es interesante el uso en Staphylococcus aureus resistente de la comunidad. Algún espectro para parásitos, entonces son drogas de segunda línea para ameba histolítica. ¿Se acuerdan que lo que usamos habitualmente es metronidazol? Las tetraciclinas es otra opción. Y también para Trichomona, Leishmania, Giardia, o sea, para otros parásitos. También muy similar, en el espectro muy similar a los macrólidos, por lo tanto también para infecciones respiratorias por micoplasma y clamidia, y también para clamidia citasi, o el agente productor de la citacosis. Tiene algunos efectos, la verdad que no tengo experiencia, pero hay usos
como antiinflamatorios, como tópicos para cicatrización de heridas, y en intrapleurales para derrame pleural neoplásico. Efectos adversos para recordar: la hipersensibilidad cutánea, ¿sí? Son drogas más alergénicas que los macrólidos. Y con respecto a pediatría, pueden producir tinción del esmalte dentario en eh, eh, los dientes, digamos, iniciales del paciente pediátrico, por lo que su uso está recomendado a partir de los 8 años por este efecto adverso. Eh, la recomendación es no usar en menores de esa edad donde tenemos todavía no la dentición permanente, ¿sí? Entonces, la posibilidad de esta alteración del esmalte es mayor a más inmaduro la dentición. Bien, esos tetraciclinas, yo no les traje, me estoy dando cuenta ahora, hay una droga que está aprobada en pediatría y también en adultos, que es la tigeciclina, que es un derivado de las tetraciclinas, que tiene efectos sobre todo para infecciones intraabdominales e infecciones de neumonía complicada, ¿sí? Es una droga de administración venosa. Las lincosamidas, clindamicina, hoy es una droga tan utilizada que conocerla con detalle, porque es utilizada en todas las edades. Es una droga que actúa sobre la síntesis química. Tiene un uso muy interesante en enfermedad invasiva por estreptocopiógenes, porque inhibe la producción de la toxina estreptocóxica. Entonces se usa como, por ejemplo, penicilina más clindamicina, por eh, este efecto sobre la toxina, tanto estreptocóxica como estafilocóxica. Y también previene y tiene una mejor concentración en los biofilms, que son las sustancias que se producen alrededor de los dispositivos, como por ejemplo los catéteres. Vienen muchas formas de presentación: viene endovenosa, viene vía oral, viene intramuscular, tópico, tanto sea como loción dérmica como crema vaginal. Tiene buena distribución en casi todos los tejidos, pero no atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces no utilizamos en infección del sistema nervioso central. Eh, para que se acuerden, si bien creo que después se lo menciono en metronidazol, si yo tengo un absceso cerebral donde quiero cubrir anaerobios, el tratamiento, la droga es metronidazol. Cuando nosotros nos enseñaban fármaco, cuando yo estudiaba en la facultad, nos decían del diafragma para arriba, clindamicina, excepto el sistema nervioso central; diafragma para abajo, en infección intraabdominal, más utilizado metronidazol. Pero bueno, después se vio que son equivalentes, ¿sí? Excepto el sistema nervioso central, donde no atraviesa la clindamicina. El metabolismo hepático, tienen algún efecto postantibiótico, son drogas bacteriostáticas, o sea, en infecciones. Por ejemplo, muy común en la práctica, infecciones de piel y partes blandas por Staphylococcus aureus, o infecciones osteoarticulares en nuestro medio donde tenemos alta resistencia a meticilina, podemos usar clindamicina. Ahora, si yo tengo un paciente con sospecha de sepsis o con sospecha de, ni hablar, shock tóxico o shock séptico, la droga de elección ahí es vancomicina, con o sin, en el esquema empírico inicial estoy hablando, con o sin cefalotina, si quiero drogas bactericidas para cocos positivos, cefalotina para meticilino sensible, vancomicina para meticilino resistente. No utilizar clindamicina en pacientes con sospecha de sepsis, ¿no? Por esta acción bacteriostática. Espectro para anaerobios, para aerobios y para otros también.
Pero fundamentalmente acordarse el efecto sobre los cocos positivos, como hablamos, estáfilo y estrepto, y para anaerobios, por eso es utilizada en lo que son acceso al pulmón, por ejemplo. Puedo usar clindamicina, puedo usar también metronidazol, pero ahí iría más clindamicina. Tienen espectro también para algunas cepas de neumonía, si bien obviamente los beta-lactámicos los superan lejos en cuanto a la bactericidia, ¿no? Entonces son mucho más útiles los beta-lactámicos que la clindamicina. Entonces, infecciones donde estén involucrados los anaerobios, intraabdominales, ojo con una resistencia de los anaerobios a la clindamicina, pulmonares, ginecológicas, odontógenas, o sea, donde estén involucrados anaerobios, tienen espectro la clindamicina. Infección adquirida de la comunidad por estáfilo y el shock tóxico, estreptocóxico y estafilocóxico, ahí combinado con una droga bactericida, son los más utilizados. ¿Sí? Eh, y no tienen espectro para bacilos gram negativos. Si yo tengo que tratar una infección, por eso, por ejemplo, metronidazol, que tiene algún espectro sobre bacilos gram negativos, es más utilizado metro más neoglucósido en una peritonitis, por ejemplo, más que clinda sola, ¿no? Por este defecto del espectro para los bacilos gram negativos. Ojo con la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Esto fundamentalmente lo puede producir la clindamicina cuando la uso tiempo prolongado. Entonces, en general, van a ver que aparecen las recomendaciones, tratar de no utilizar más allá de 2 semanas de tratamiento continuo con clindamicina por este riesgo. Y puede ser muy grave y por eso, ante la sospecha, hay que suspenderlo inmediatamente. Después tienen todos los efectos adversos relacionados con la administración endovenosa, como toda droga endovenosa. Y bueno, las recomendaciones ya dijimos, es categoría B del embarazo, bastante segura, y se excreta en la leche materna. Entonces, bacteriostático, acordarse del metabolismo hepático y que no alcanza concentraciones en cerebro, en líquido raquídeo y en infecciones oculares. ¿Sí? Acá tienen un ejemplo, esta guía es muy famosa, la guía americana de tratamiento de Staphylococcus aureus meticilino resistente en niños y adultos. Prontamente seguramente se va a actualizar, pero hoy día es una guía muy buena, a pesar de los años, porque es con evidencia científica y contempla todas las infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente, y ahí van a ver que la clindamicina figura en varias de las situaciones, ¿sí? Excepto, recuerden, infecciones graves, donde yo sospecho bacteriemia, donde es una droga bacteriostática que no debería ser utilizada. Entonces acá ven varios ejemplos con evidencia científica, categoría A, en celulitis, en neumonía por estáfilo, etc. Bien, vamos a otras drogas que actúan sobre la RNA polimerasa, la rifampicina. La rifampicina a muchos les sonará por el tratamiento para tuberculosis, es una de las drogas también para lepra, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae y Mycobacterium avium del complejo no tuberculosis. Pero otro dato muy interesante es el espectro sobre cocos positivos, fundamentalmente Staphylococcus aureus. Tiene espectro también sobre meningo, sobre hemófilus, y eso le da un uso, que seguramente también lo han escuchado, utilizados para profilaxis de meningococo y de hemófilus de influenza en meningitis por estos microorganismos para los contactos. ¿Sí? Se usa combinada, nunca se debe utilizar sola porque crea resistencia en tratamiento, jamás utilizarla sola. Cuando tengo colecciones purulentas que no pueden ser drenadas,
en hueso, en tejidos blandos. Es una droga que alcanza concentraciones muy altas en colecciones. Entonces es utilizada en esas situaciones de manera, como les digo, asociada a otra droga. Lo mismo pasa en las infecciones asociadas a dispositivos. Otro uso bastante común, que cuando tenemos un paciente con faringitis estreptocóxica recurrente, se usa 4 días de rifampicina al finalizar el tratamiento combinando tratamiento de penicilina los 4 últimos días para decolonizar al paciente de estreptococo piógenes cuando tengo faringitis estreptocóxica recurrente. Es bactericida, alcanza muy altas concentraciones intracelulares, es droga de administración endovenosa y oral, muy frecuentemente utilizada en la vía oral, no intramuscular, alcanza buenas concentraciones en el sistema nervioso central, entonces me sirve también, por ejemplo, para absceso cerebral. Se elimina por vía fecal urinaria y otra cosa que hay que recomendar a los pacientes es que se van a encontrar orina color naranja, materia fecal color naranja, hasta llanto, lágrimas color naranja. Esa es una característica del uso de esta droga cuando uno la usa varios días. Entonces hay que advertir a los pacientes de que esto puede suceder para que no se asusten. Los efectos, tiene concentración, metabolismo hepático, entonces tiene varias interacciones con el citocromo P450, entonces hay que tener en cuenta que si yo uso otro fármaco que se metaboliza en el hígado, puedo tener interacciones que afecten las concentraciones o de rifampicina o de la otra droga. Y la toxicidad hepática también, seguramente se acordarán por tuberculosis, es hepatotoxicidad. Entonces, más en tratamientos prolongados como tuberculosis, tengo que monitorear esa hepatotoxicidad. Y es una de las pocas drogas, seguramente le habrán dicho, no, si estás tomando alcohol no puedes tomar antibióticos. Eso es muy de vecina al lado de mi casa, que se ha transmitido de generación en generación y que mucha gente sigue repitiendo. Este, por ejemplo, sería uno de los fármacos, pero sobre todo por el metabolismo hepático y por la hepatotoxicidad. Entonces hay que tener cuidado en un paciente alcohólico al que yo le estoy dando una droga que se metaboliza en el hígado, puede empeorar lo mismo si tiene un daño hepático previo, ojo con esta droga, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, de esa misma guía del 2011 de Staphylococcus aureus meticilino resistente, endocarditis de válvula protésica, por ejemplo, por Staphylococcus aureus, la combinación de vancomicina, que es bactericida, con rifampicina, que llega bien alcanza altas concentraciones y no la puedo usar sola, no se olviden de ese tema, no se usa solo la rifampicina, crea resistencia entre tratamiento rápida. Entonces, a buenas concentraciones en la prótesis de la válvula y la gentamicina para sinergia de la vancomicina en encaritis, como ya dijimos. ¿Sí? Entonces, este es uno de los ejemplos. En bacteriemia, que esta es una pregunta frecuente a los infectólogos en los hospitales, tanto de niños como de adultos, el querer usar la rifampicina para bacteriemia y en realidad ahí tiene un poco más de sentido utilizar la combinación con amiloglucósido que con rifampicina. El uso en colecciones que alcanza excelentes concentraciones por vía oral, igual que la endovenosa, y nunca usar como monodroga. Otra es las quinolonas, digamos, son un grupo de drogas muy importantes utilizadas en la práctica médica, de administración bioral, endovenosa tópica, con efectos antibióticos. Eso es muy interesante por las concentraciones que permanecen durante mucho tiempo, con altas concentraciones en los tejidos, en casi todos los tejidos, que se eliminan por la renal. Tenemos las viejas quinolonas que tienen solo efecto para enterobacterias, que se llaman de primera generación. Las florquinolonas, bueno,
utilizadas, cipro y norfloxacina, las más utilizadas. Eh, a esas son drogas para bacilos negativos y que se agrega pseudomonas, por ejemplo. Entonces, son drogas, muy pocas opciones para pseudomonas por vía oral. Una de ellas son las quinolonas. Tienen espectro para cocos positivos, pero hay que tener cuidado porque generan resistencia intratratamiento. Entonces, comparado con otras drogas para cocos positivos, la verdad es que si la vamos a usar como droga bactericida, tenemos que ver si no tenemos otra opción porque tienen este problema de la resistencia intratratamiento. Después la de tercera generación, levofloxa, sobre todo también llamada quinolona respiratoria, agrega el espectro además de los cocos positivos, para clamidia y micoplasma, por lo tanto son útiles para infecciones respiratorias por estos microorganismos. Y después la de cuarta generación, como moxifloxacina, agrega espectro para anaerobios y es una de las drogas también útiles para tuberculosis multiresistente. Nosotros en nuestro medio no tenemos alta prevalencia, pero siempre hay que pensar la posibilidad de que si tengo un paciente que abandonó el tratamiento o que tiene contacto con alguien con tuberculosis resistente, hay que manejarlo con drogas diferentes a las clásicas que todos conocemos. En pediatría saben que estas drogas no están aprobadas para menores de 18 años, eso figura en el prospecto. Tiene una larga historia, no los voy a aburrir con esto, pero después se vio que en realidad no es tan así, que sí o sí producen toxicidad. Entonces, tienen indicaciones pediátricas eh, y tiene la posibilidad, al usarse por vía endovenosa y por vía oral, de poder servir para completar el tratamiento. Hay que valorar riesgo-beneficio en pacientes individuales, hay que tratar en todo, como dije al principio, toda infección, extremar la posibilidad de documentar la infección, porque eso tiene muchos beneficios para después la adecuación del tratamiento, y es útiles en infecciones por bacilos gram negativos entéricos multiresistentes, y como les digo, en pseudomonas es una de las pocas opciones por vía oral. Entonces, estas que ven acá son las recomendaciones por ejemplo, de la Academia Americana de Pediatría sobre cuándo podemos utilizar, en qué situaciones en pediatría se puede utilizar las quinolonas para el tratamiento. Entonces, de estas las más usadas son la infección urinaria por pseudomonas, para completarla por vía oral, y la otitis supurada crónica. Son dos ejemplos de uso en pediatría. Lo mismo en infecciones por Shigella Salmonella, también lo conversamos en el taller cuando vimos infecciones gastrointestinales, manejo de disentería en clínica pediátrica. Sabemos que es una droga recomendada, dada la alta prevalencia de resistencia. La Organización Mundial de la Salud la recomienda como una droga casi de elección en lugares donde hay resistencia, por ejemplo, a cefalosporina de tercera para Shigella o Salmonella. Son drogas seguras, los efectos adversos más importantes son los gastrointestinales. La tendinitis, incluso como extremo, la rotura del tendón de Aquiles, son raros, pueden ser severos y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en tratamientos prolongados. También prolonga el intervalo QT y hay que monitorizarlo en lo mismo, en tratamientos prolongados. Esos son los efectos adversos más importantes para recordar. Trimetroprima sulfametoxazol, otra droga ampliamente utilizada hoy en día. En pediatría, hace muchos años, esta era una droga muy utilizada en infecciones respiratorias. Entonces llegó un momento que no se pudo usar más por la altísima resistencia. Y hoy, con la alta prevalencia de Staphylococcus aureus resistente en la comunidad, vuelve a tomar
impulso su uso y la verdad que son drogas muy nobles para utilizar. Son bactericidas de enorme porcentaje de absorción oral. Independientemente de las comidas, no se da por vía intramuscular y por vía parenteral casi, casi que está reservado para, que cada vez vemos menos, infecciones por Pneumocystis carini en pacientes HIV, por ejemplo. Eh, Hay otras opciones más económicas, incluso por parenteral para Staphylococcus aureus. Se metabolizan en el hígado y se excretan por riñón. Tienen muy buena distribución, incluyendo la barrera hematoencefálica. Están contraindicadas en neonatología en el menor de 2 meses porque desplazan la bilirrubina de la proteína y por lo tanto el paciente puede tener riesgo de ictericia y ictericia grave, kernícteros incluso. Eh, en los alérgicos a sulfas, que existen las personas que han recibido alguna vez y son alérgicos a las sulfas, y en anemia megaloblástica está contraindicada también por el metabolismo, que interviene el metabolismo del ácido fólico. Algunas precauciones en aquellos pacientes con déficit de ácido fólico, como los desnutridos graves y los alcoholistas, y se excreta en la leche materna. No tiene espectro para piógenes, acuérdense eso porque es muy importante. Entonces, si yo quiero tratar estrepto y estáfilo, uso clindamicina, por ejemplo, por vía oral. Si uso trimetoprim sulfa, debería usar trimetoprim sulfa con penicilina o con ampicilina, ¿sí? O amoxicilina. El uso más actual, de mayor uso, es el Staphylococcus aureus. También tiene espectro para bacilos gram negativos para los productores de disentería. Siempre hacemos la salvedad de conocer la sensibilidad local, porque si bien ha mejorado al dejar de usarla para otras infecciones, sigue siendo alta para algunos bacilos gram negativos. Pneumocystis jirovesi, antes conocido como Pneumocystis carini en pacientes HIV, es otra de las drogas. Vienen 2 presentaciones que seguramente la van a escuchar. El Bactrim es una marca, es la droga original, es una marca de la trimetoprim sulfamethoxazol. Viene el Bactrim común y el Bactrim forte o el doble dosis, ¿sí? Eso vienen en general en comprimidos y la suspensión es el equivalente al simple. Son 2 drogas en una, trimetroprima y sulfamethoxazol, por eso, y son de amplio espectro. Lo que dijimos, esto hoy día recuperó su uso, sobre todo para Staphylococcus aureus, y al haberla dejado de usar para infecciones respiratorias, es como que mejoró la resistencia. Y esto es otro ejemplo, me olvidé de mencionarlo en los macrólidos, es muy causa-efecto, mucho uso, mucha resistencia. O sea, el uso masivo de la citromicina, por ejemplo, que cuando salió, como era cada 24 horas, creo que lo tomaron hasta las mascotas de la familia, que la verdad que era una droga muy cómoda, 5 días, una vez por día, es el ideal de tratamiento. Bueno, el uso masivo, y eso está ampliamente documentado, llevó a un aumento de resistencia muy importante. Entonces, lo que tienen marcado acá son los usos más frecuentes. Infecciones por Staphylococcus aureus, sobre todo para el pasaje oral, en todo lo que se les ocurra, piel y partes blandas, infección osteoarticular, que son las más frecuentes, por otra parte, son muy utilizadas ahí. Neumonía por Pneumocystis o Girovesi, tanto para tratamiento como para profilaxis en HIV, es muy utilizada. En profilaxis de infección urinaria, solo en pediatría, en infección urinaria recurrente, es una de las drogas que se usa a 1/3 de la dosis y es muy útil para pacientes con una enfermedad de base, por ejemplo, reflujo vesicoureteral de alto grado, sirve para prevenir
infección urinaria recurrente, en menor medida en otitis media recurrente. Un efecto adverso para recordar son los exantemas, sobre todo las formas graves como síndrome de Steven-Johnson, que tiene compromiso de piel y de mucosas también. Después los hematológicos, acordarse. Anemia plástica, anemia hemolítica, neutropenia, trombocitopenia, son efectos adversos de la trimetoprimol sulfamethoxazol. De nuevo, la guía americana de Staphylococcus aureus meticilino resistente, hasta en meningitis se puede utilizar por debajo de vancomicina y Solid, pero como para poner en evidencia el uso de tanta relevancia como una opción terapéutica en esta patología tan frecuente de la comunidad. En osteomielitis, nosotros lo usamos prácticamente. Esta es la droga, cuando tenemos documentado esta meticilina resistente de la comunidad, el pasaje a la vía oral, por ejemplo, es mucho más, es fácil de suministrar porque es cada 12 horas y mucho más rica, mucho más, creo que más o menos el mismo precio que la clindamicina, que hay que darla cada 8 horas, poco tolerada, no la puedo usar mucho tiempo, como dijimos. Entonces usamos mucho en osteoarticulares, tanto osteo como artritis, trimetoprimol sulfamethoxazol. La sulfadiazina es una sulfa, obviamente. Dos cosas para que se acuerden. La sulfadiazina de plata se usa para el tratamiento local en infecciones de piel, sobre todo en quemados. Es muy utilizada, ¿sí? Y después, por vía oral, para el tratamiento de toxoplasmosis, junto con la pirimetamina, el ácido folínico o leucorina, son drogas. Esta droga tiene un uso tópico entonces y un uso oral para el tratamiento, y acá les muestro el guía de tratamiento de toxoplasmosis con las dosis tanto en niños como en embarazadas y adultos, la sulfadiazina. En adultos inmunocomprometidos, donde se trata la toxoplasmosis. Bien, nos queda poco, ¿eh? Vamos que no decaiga. Vamos al metronidazol. El metronidazol también seguramente he escuchado hablar por dos cosas: por el efecto antianaerobio, porque es una droga bactericida, y porque también tiene espectro para parásitos, para Giardia y sobre todo para Meva. Lo han escuchado, lo hemos conversado, para el tratamiento de disentería por ameba histolítica. Tiene un efecto también antiinflamatorio, tiene forma oral y forma endovenosa y forma tópica también. Se distribuye muy bien en todos los tejidos, incluyendo, ¿se acuerdan que dijimos acceso cerebral, metronidazol si yo quiero cubrir anaerobios? Y de hecho muchos abscesos tienen involucrados los anaerobios. Se metabolizan y se eliminan por riñón, y hay que ajustar la dosis en insuficiencia. Acá sí es importante superar la ingesta de alcohol etílico, porque pueden tener un efecto que se llama disulfiram, que es cefalea, náuseas, vómitos y enrojecimiento de la cara. En embarazo es categoría B y está formalmente contraindicado en el primer trimestre, sobre todo por la ausencia de datos con respecto a la vitalidad del feto. Entonces, espectro: anaerobios, parásitos, no, bacilos gram negativos, muy poco en realidad. O sea, bacilos gram negativos anaerobios sí, pero estoy refiriendo a bacilos gram negativos aerobios no, y no cocos positivos, ¿sí? No tienen espectro para cocos positivos aerobios, digamos, estrepto, estáfilo, etc. Entonces, se usa fundamentalmente donde pueda haber anaerobios,
absceso cerebral, neumonía necrotizante, absceso de pulmón, de hígado, de pelvis, enfermedad pélvica inflamatoria. En infecciones mixtas se usa asociado con otros antibióticos, o sea, yo usar, como les decía, metronidazol para infección intraabdominal, pero me queda descubierto los bacilos gram negativos. Entonces se usa metronidazol con gentamicina, por ejemplo, seguro lo han escuchado nombrar en peritonitis o apendicitis, y metronidazol con ceftriaxone, por ejemplo, para peritonitis secundaria. En parasitosis, Giardia y Ameba, ¿sí? No se olviden, y también para, como tratamiento de Helicobacter pylori, y es la otra opción para colitis por Clostridium difficile, aparte de la vancomicina, ¿se acuerdan que había dicho al principio? Que es el único uso oral de la vancomicina, la otra opción es metronidazol. También se usa como tópico en infecciones vaginales, en el acné también, hay varios preparados que tienen metronidazol, y en profilaxis de algunas cirugías ginecológicas, colorectales y cirugías de cabeza y cuello. Efectos adversos, el sabor metálico se los puse porque es muy frecuente, a veces los pacientes no lo toleran bien. Tiene algunos efectos adversos en el sistema nervioso central, pero esto es fundamentalmente muchas veces en pacientes que tienen el sistema nervioso central, como dijimos, absceso cerebral, y estoy usando este medicamento. Bueno, puede haber alguna superposición entre los síntomas de la acción del sistema nervioso central y los producidos por esta droga. La neutropenia que produce es reversible y puede producir algún efecto local, irritativo, digamos, como tópico y como tópico vaginal. Algunas interacciones de importancia, algunas son de la práctica. Por ejemplo, el jugo de pomelo aumenta la concentración. Entonces, si uno quiere mejorar la concentración, se le puede recomendar que lo ingiera con jugo de pomelo. Esto es un detalle, digamos, pero en algunas circunstancias sirve para mejorar la concentración. Tiene efectos sobre el metabolismo de drogas del sistema nervioso central, ansiolíticos, antidepresivos, antiepilépticos, entonces hay que tener en cuenta su uso, lo mismo que algunos antirretrovirales en el paciente HIV. Entonces, bactericida, pasa al líquido cefalorraquídeo y al tejido cerebral, es antibiótico y antiprotozoario, tiene metabolismo hepático y se administra por vía oral o endovenosa. Ceftarolina nada más es una cefalosporina de última generación, con espectro ¿se acuerdan que en cefalosporinas mientras más nos alejábamos en generación, mejorábamos para bacilos gram negativos, pero manteníamos, pero disminuía para cocos positivos? Esta es una droga sobre todo eh, con efecto para Staphylococcus aureus. Entonces, nada, para que la conozcan, es de administración parenteral, de amplio espectro, pero no para algunos bacilos gram negativos como Pseudomonas. Se da cada 12 horas y empieza a ser utilizada en infecciones, por ejemplo, como alternativa a la vancomicina, cuando la vancomicina, bueno, falla en el control de una bacteriemia por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y hace muy poco está aprobada también en niños. Nitrofurantoína es dos detalles para que se acuerden, porque es informada muchas veces en infección urinaria. No tienen buena concentración en sangre, entonces no la podemos utilizar cuando hay sospecha de bacteriemia, de foco urinario. Hay que darla varias veces por día, entonces es poco útil desde ese aspecto. Entonces, no darla en sangre, se metaboliza en el hígado, no está indicada por el motivo justamente de que no alcanza buenas condiciones
disponible es por ahí mejor toleradas o de administración menos frecuentes, eh, se puede usar para prevención de infección urinaria en pediatría, por ejemplo, o para infección urinaria baja, si tengo buena tolerancia y que un paciente con infección recurrente como para dejar reservada alguna de las otras drogas. Muy bien, eso entonces lo que tengo para contarles. Repasamos casi todos los grupos de antibióticos muy rápidamente, pero bueno, esto queda grabado. Yo después le pasé el PDF para que lo puedan utilizar para chete eh, de, de los usos, sobre todo los usos terapéuticos y algunas características de efectos adversos para acordarse o usos especiales, esos tips de cosas que me tengo que acordar en la práctica. Obviamente algunos harán más ambulatorio, otros harán más internación que ambulatorio, entonces focalizaremos en el uso de lo que nos toque, ¿sí? En la especialidad que hagamos y en lo que nos toque usar de antibióticos, usémoslos bien, ¿no? Para terminar, 2 o 3 cosas. Muy rápidamente voy a mencionar profilaxis antibiótica médica y quirúrgica porque esto ya lo vimos. Dijimos que había un uso tratamiento empírico inicial y documentado cuando yo tengo ya el estudio microbiológico, por eso la importancia de la documentación para poder adecuarlo, o también por clínica, si empecé a usar un tratamiento empírico inicial de bastante espectro reducido y no tengo la posibilidad de confirmarlo. El ejemplo, bueno, ustedes saben que yo hago pediatría, entonces muchos de los ejemplos que se me ocurren son de la práctica pediátrica. Por ejemplo, neumonía de la comunidad en niños es muy poco probable que tenga confirmación. O sea, esputo no es utilizado, el aspirado nasofaringeo me sirve fundamentalmente para virus, pero si yo tengo una neumonía condensante con hemocultivos negativos, no voy a tener la documentación microbiológica del neumococo, por ejemplo, pero voy a tener la documentación clínica. Le puse ampicilina, mejora, bueno, le puedo pasar a vía oral y voy a completar el tratamiento de la neumonía condensada. Eso es terapéutica, es todo lo que estuvimos hablando. De profilaxis hay 2 grupos, profilaxis médica y profilaxis quirúrgica. La profilaxis debe ser obviamente utilizada cuando se ha demostrado que sirve, no para cualquiera, no sirve para todas las situaciones. Donde se haya demostrado que utilizar un antibiótico previene la posibilidad de que la infección aparezca o que la infección sea menos severa. Entonces, se usan antibióticos de espectro, reducido y dirigido a lo que yo quiero prevenir, ¿sí? Hay 2 grupos, o para procedimientos quirúrgicos o invasivos, lo que se llama profilaxis antibiótica prequirúrgica, y las relacionadas las no relacionadas a procedimientos quirúrgicos o la profilaxis médica, como son la profilaxis endocaritis bacteriana, la profilaxis antibiótica que hoy mencioné, por ejemplo, rifampicina para o ceftriaxona o quinolonas para contacto de pacientes con familiares de contactos, obviamente familiares de Neisseria meningitidis o de Haemophilus influenza. Profilaxis antimicrobianas en viajeros, algunas situaciones, no todas, algunas situaciones, y de infección recurrente. El ejemplo que vimos hace un ratito, nitrofurantoína o trimethoprim sulfa para infección urinaria recurrente en niños. Acá tienen de nuevo ejemplos, algunos ya los fui mencionando, a ver alguno otro que no haya mencionado. Infecciones oportunistas en HIV, mientras yo menos CD4 tengo, más chance tengo de algunas enfermedades que son infrecuentes en el huésped normal o en el huésped HIV no inmunosuprimido. Entonces algunas recomendaciones hay de uso, por ejemplo, de estreptomicina para Mycobacterium avium intracelular, para prevenir si tengo CD4 50, por ejemplo, muy bajo,
bueno, se usa algunas drogas como la claritromicina para Mycobacterium avium, la trimetoprim sulfa para Pneumocystis jirovesi, eso en niños y adultos se usa también si yo tengo riesgo por la inmunosupresión severa. La profilaxis de esplenectomizados ya la dijimos, ahí se hacen vacunas antes de la esplenectomía, si puedo hacerlo obviamente, y profilaxis antibiótica en muchos de por vida, porque van a estar toda la vida esplenectomizados, por lo menos hasta los 18 años seguro. Para fiebre reumática, para prevenir episodios de reactivación de la fiebre reumática, se usa penicilina o penicilina de depósito. En mordeduras de animales, por ejemplo, amoxicilina clavulánico se usa en una mordedura de perro, mordedura de las más frecuentes, de gato, no necesariamente que yo vea infección clínica, sino como profilaxis porque es altamente probable que el haya inoculado bacterias de la boca en la persona, entonces se usa esquemas cortos, en este caso, de profilaxis. Esas son las más utilizadas. La profilaxis de endocarditis bacteriana, si voy a hacer un procedimiento, por ejemplo, odontológico, un procedimiento eh, eh, geniturinario, hay recomendaciones de, o gastrointestinal incluso, de endoscopía, usar antibióticos previo a ese procedimiento. Un capítulo muy importante es el uso en cirugía y algunos comentarios. No le voy a dar la norma de profilaxis, eso es, después la conocerán en el lugar donde van a trabajar, son muy parecidas, pero bueno, cada institución debe tener su normativa, pero algunas aclaraciones con respecto al uso. No sustituye a un buen cirujano, digamos, a ver, hay que ser claro. Vos podés usar el mejor antibiótico, pero si no tenés un buen equipo quirúrgico, una técnica adecuada, un comportamiento dentro del quirófano adecuado, eso lo vamos a ver cuando veamos infecciones asociadas al cuidado de la salud, cómo podemos prevenir las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Esto es solo una parte, ¿sí? Es un porcentaje muy alto del uso de antibióticos en instituciones donde se realizan cirugía toda y de mucha especialidad. De ejemplo, bueno, los hospitales grandes de nuestro medio, todos los días se hacen cirugías, ¿sí? Entonces, es muy importante el uso de antibióticos en esta situación. Pero debe administrarse previo o en el momento de la incisión quirúrgica, la inducción anestésica, eh, se realizan en relación a los microorganismos potencialmente que pueden contaminar la infección, la cirugía que estoy realizando. Entonces, fundamentalmente se usan para cirugías limpias, para espectro, para gérmenes de piel, ¿sí? Entonces, en general los antibióticos que se usan es cefalotina o cefazolina, vancomicina si ha tenido antecedentes de infecciones por estafilococo resistente. Las dosis postoperatorias no son efectivas, no invento, si no la hice al principio, no me va a servir después, porque la intención es que tenga altas concentraciones al momento de la incisión quirúrgica. Este es un estudio que se hizo hace varios años en el Hospital Cushen, donde fíjense la enorme frecuencia de mal uso de estas drogas. Entonces esto es muy importante tenerlo claro y usarlos adecuadamente. Y para terminar, uso adecuado de antibióticos, y muy recientemente, el año pasado, se sancionó la ley y se instrumentó en realidad este año de ley de resistencia para la resistencia bacteriana en la República Argentina. Fíjense que no es solamente el uso en humanos, acá nosotros estamos viendo el uso en humanos, pero también se usa en agricultura y hay un porcentaje, o en
en animales donde hay un uso innecesario y mal uso en un alto porcentaje. Eso tiene muchos efectos adversos de resistencia, de efectos adversos y de costos. Es un problema multifactorial, son muchos los que participan en esto. Eh, Intervienen los que indicamos, los que indicamos bien o mal, los médicos, los odontólogos, los farmacéuticos, los que dispensan. Eh, Cuando no se usa adecuadamente el diagnóstico microbiológico, voy a usar inadecuadamente los antibióticos. La población, sin duda, participa porque consume antibióticos por su cuenta, porque le sobró en la casa, porque se lo indicó la vecina, etcétera, porque una vez le fue bien, lo vuelve a utilizar. La presión de la industria farmacéutica para venderlos, sin duda, y el sistema de salud con toda nuestra precariedad que hace que la gente a veces no acceda y bueno, elija eh, la vía más fácil de volver a usar algo que alguna vez se lo recomendaron. Ya dijimos en la primera diapositiva, no sé si se acuerdan de la clase pasada, una de las prescripciones inapropiadas, yo le fui diciendo a lo largo de estos dos encuentros cuáles son algunas indicaciones inadecuadas. Lejos la más frecuente y la peor es usar antibióticos en infecciones virales. Y después los médicos a veces usamos por presión, sacarnos de encima a los pacientes, por temor al juicio de mala praxis, en respuesta a la presión de la industria farmacéutica. Esto hoy se ve menos, pero bueno, querés que te pague querés ir al Congreso de Australia, bueno, mirá, necesito que me des una mano con la indicación de la medicación. Bueno, eso ha existido siempre, hoy está un poco más regulado, pero también actúa, en el caso de los antibióticos, solo el caso de los antibióticos, en el mal uso, obviamente. Eh, la venta de antibióticos sin prescripción sigue existiendo. Eh, a veces tenemos disponible, pero no accesible. Esto es la importancia de que los datos de microbiología estén disponibles para los que usamos la medicación y sobre todo en la atención primaria, tener mayor accesibilidad y que existan y que podamos conocerlos. Eh, la falta de control en la venta de antibióticos, o sea, cualquiera va a la farmacia y compra un antibiótico y sí, o un medicamento para el corazón, para la salud mental, etcétera. En la comunidad, bueno, ya está instalado muchas cosas que en realidad nosotros tenemos que conocer primero nosotros y difundir en la comunidad que no se debe utilizar medicación por nuestra cuenta porque pensamos que podemos llegar a ser útil tomar la amoxicilina. Después está el tema de la duración de los tratamientos. Existen tratamientos a veces demasiado cortos, que es lo mismo que nada, que genera resistencia, y tratamientos al revés, innecesariamente largos, que también generan resistencia bacteriana. Entonces la respuesta es multifactorial de los prescriptores. Esto que estamos haciendo hoy con ustedes, humildemente, es formarlos a ustedes para que ustedes sean agentes difusores de esto y ustedes sean los que indiquen adecuadamente la indicación y de paso difundan cuál es el uso, cuál debería ser el uso, cuál debería ser la duración adecuada, en qué situaciones se recomiendan, en qué situaciones no se recomiendan los antibióticos. Eh, o sea que la solución debería venir por distintos caminos, ¿no? Y entre ellos uno es la formación en estos temas para usarlo adecuadamente. Y para terminar, quería mencionarle dos palabras sobre esta ley, porque les van a empezar a preguntar. Es una ley muy importante. Hace mucho tiempo que se insiste que si no hay una respuesta concreta a nivel mundial, no solamente local, sino a nivel mundial,
resistencia a los medicamentos y especialmente la resistencia a los antibióticos para no dentro de muchos años puede llegar a ser la primer causa de muerte a nivel mundial y en el mediano plazo la fuente de futuras pandemias. Fíjense si no será importante tener este tema eh, conocido y preocupados por este tema. Y como toda enfermedad, el impacto va a ser mayor en los más vulnerables. Entonces, esta ley es una ley muy importante que se, digamos, se llevó al consenso, se reglamentó, se publicó y se reglamentó, y ahora está ahí un trabajo muy importante realmente, créanme, sobre tratar de que esto sea una realidad y una práctica. Es la ley 27.680. Es uno de los primeros países de Latinoamérica en tener este enfoque de una salud, One Health, que se llama, que es considerar este tema como no solamente humanos, sino animales, ambientales. Es una ley de orden público. Ustedes saben que la Argentina es un país federal, cada ministerio de salud de cada provincia puede decidir muchas cuestiones relacionadas con la salud por su cuenta, pero es ley, rige en todo el país, entonces exige que todos los ministerios pone en jaque, digamos, esto de lo federal para hacer una ley de toda la República y el objetivo es tratar de trabajar sobre esto que veíamos antes, sobre todas las medidas que se pueden tomar para disminuir este tema tan importante. Entonces, el objetivo, optimizar el uso de los antibióticos, mejorar los conocimientos, sensibilizar a la población sobre la importancia que tiene la resistencia a los medicamentos y a los antimicrobianos, incorporar el tema en los diseños curriculares de la facultad, incluso desde el primario y secundario, eso se está trabajando porque esto han intervenido varios ministerios de educación, de salud, obviamente, y se ha tratado de aglutinar a todos los que puedan participar en el mejoramiento de este tema. Reforzar la vigilancia y la investigación, prevenir, o sea, le vuelve a dar un rol muy importante, algo que nunca debería dejar de estar, la prevención dentro de las instituciones de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Como le dije, esto lo vamos a ver cuando veamos infecciones asociadas al cuidado de la salud en este mismo curso. Regular y promover el uso racional en salud animal. Es muy utilizado como promotores del crecimiento algunos antibióticos en animales y eso, por lo tanto, el consumo de esos animales con el hombre hace que nosotros adquiramos esa resistencia del animal. Lo mismo la producción agroalimentaria. Entonces, trabajar en que se elimine directamente el uso de estos antimicrobianos, por eso la participación tan activa, tan importante de los veterinarios, de todo lo que es salud animal. Y las acciones son muchas, hay muchas que ya están creadas. Esta creación de la CONACRA, que es la Comisión Nacional de Lucha contra la Resistencia Antimicrobiana, que tiene integrantes de todas las profesiones, no solo médicos, están representadas las sociedades científicas médicas, de salud humana, de salud ambiental. Se está trabajando mucho, está integrado todo el país en esta comisión y hay representantes de cada una de las sociedades científicas. Se habló mucho mal de esto sobre que sí o sí hay que hacer una receta duplicada, ¿no? Eso no es así, pero sí, por fin, después de tanto tiempo, los antibióticos tienen que ser, tienen vendidos con receta. Y esa receta va a ser auditada. Los farmacéuticos saben que una vez que se implemente esta ley, se va a auditar el uso, entonces va a tener que estar el diagnóstico, vamos a tener que nosotros los médicos hacer lo que tenemos que hacer y como corresponde hacerlo.
y se va a auditar el uso de estas recetas. Eh, hay que seguir monitoreando la resistencia. Esto es usado en los hospitales, pero tiene que ser a rajatabla y ser comunicado y mantener esos datos actualizados. Corregir el mal uso de la publicidad. Quizás han visto, por ejemplo, como es antimicrobiano, no es solamente antibióticos. Hay antimicóticos, hay carteles de antimicóticos, con una sola dosis se cura no sé, cualquiera. No quiero dar ningún nombre, pero se puede curar el pie de atleta, ¿sí? Bueno, esto no va a poder seguir siendo utilizado. Desarrollar la investigación para tener datos y nuevos fármacos para la resistencia que tenemos. El rol de los comités de infecciones dentro de los hospitales, la higiene de manos, la higiene ambiental. La creación de equipos PROA, esto se está haciendo a paso acelerado y que tiene que tener compromiso institucional, o sea, no puede funcionar el equipo PROA integrado por los infectólogos, farmacéuticos, microbiólogos y no tener apoyo de la institución. El etiquetado frontal, así como se está advirtiendo del etiquetado en exceso de azúcar, exceso de, como estamos viendo hoy día, también riesgo de resistencia va a aparecer en los envases de los medicamentos. Las muestras médicas no, lamento comunicarles que no van a poder seguir suministradas por los, por los médicos. O sea, uno sabe, ¿dónde tengo la muestra? Ahí la tengo en el auto 45 grados a la sombra. Eso no es una conservación adecuada. O sea, las muestras médicas las van a dispensar los farmacéuticos. Se está trabajando en guías de antibióticos ambulatorios. Para hacer un vademecum nacional y las industrias farmacéuticas se tienen que adecuar a que los envases tengan los días de tratamiento recomendados por ese vademecum para que a la gente no le sobre en la casa amoxicilina o no le sobre comprimidos de tal cosa que lo utilizar para otra oportunidad. O sea, es un camino, bueno, adelante, es un camino largo, pero es una ley muy importante y que nosotros nos tenemos que adecuar a este conocimiento. Así que bueno, fue muy largo, pero creo que bastante completo sobre todos los aspectos de antimicrobianos. Como les dije el primer día, no era estos 2 encuentros de curso de infectología, era de hablar de antimicrobianos. Pero bueno, traté de dar lo más completo posible de todos los usos. Seguro que quedan dudas, seguro que muchas cosas la van a ir aprendiendo también con la práctica, pero bueno, la intención es que esto les quede disponible para que lo tengan de, no sé, tips y que cada uno lo adecuara a lo que está cursando o, bueno, ojalá en el ejercicio profesional para usar bien esta arma terapéutica que son los antimicrobianos. Bueno, muchas gracias. No sé si todavía queda gente ahí, pero bueno. Preguntas, comentarios. Repito, el material después queda, o sea que lo pueden consultar. Pero si alguien tiene alguna duda y se anima y quiere preguntar, ningún problema. Bueno, si no hay preguntas, espero que tengan buenas tardes, que les haya sido útil y nos encontraremos entonces, bueno, el curso sigue. El próximo encuentro conmigo vamos a ver infecciones asociadas al cuidado de la salud, generalidades y algunas cosas de manejo, ¿sí? Bueno, espero que estén todos bien. Buenas Gracias, tardes. profe. Gracias. Nada, Gracias, profe. nada, que anden bien. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias, Bueno. profe. Chao. Adiós.